Toco y me voy. Tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Aquí estamos analizando durante la próxima media hora el empate de ayer, el empate a un gol del Real Zaragoza contra el Albacete, que le permite alcanzar los 40 puntos, más que alcanzarlos, como comentábamos en la crónica de la web, casi nos los cantaron, ¿no? Nos cantó las 40 Isaac, porque el equipo venía de ponerse por delante y de sentir que esos 42 puntos, bueno, pues le acercaban demasiado o lo suficiente a la orilla. Creo que el partido nos deja una sensación ambivalente, no sé cómo lo veis vosotros, Dani, Pablo, Chema, muchísimas gracias por estar y por compartir este rato. Dani, decía que era una sensación ambivalente porque tienes la impresión de que se te han escapado 2 puntos, pero también tienes la certeza de que el rival era bastante superior o muy superior y que a ocasiones y a puntos como en el boxeo, pues merecía haber ganado el partido, ¿no? Sí, a ver, yo tengo la sensación que más que nada estamos un poco en la política del mal menor, ¿no? Conseguir un punto, dado cómo se desarrolló el partido, está bien. Es verdad que tenía razón Escribá, decía el entrenador de Zaragoza que si el equipo hubiera aguantado 5 minutos, con el marcador a favor se habría abierto el partido, se hubieran visto otras cosas, pero bueno, eso ya es el fútbol ficción que hablamos otros días. Y lo que está claro es que el Albacete prácticamente desde el minuto 1 se mostró superior al Real Zaragoza, llevó mucho peligro a la portería de Cristian y creo que conseguir un punto dentro de cómo se desarrolló el partido es, pues eso, un mal menor y un buen premio para el equipo. Sobre todo al final te termina reconfortando los resultados de los rivales directos, ¿no? Que la Ponferradina no sea capaz de imponerse al Mirandés en casa y además jugando con uno más en los últimos minutos, que el Granada le marque en el 89 al Oviedo, que el Sporting no cierre ese triunfo parcial que tenía en el Insular. Al final todos esos tropiezos de los rivales hacen que tú tengas la sensación de que... Del octavo para abajo solo ha ganado el Ibiza. Sí, Es sí, el único equipo que ha ganado esta jornada, o sea que imagínate cómo está la cosa. Por eso que casi te reconforta más eso, pero va a haber en algún momento en el que abajo van a convertir y van a canjear triunfos. Igual tienes la impresión de que te hace falta ganar algún partido, más de un partido, y no simplemente empatarlos todos, ¿no? Pablo, lo primero, nos preocupamos por tu salud. ¿Cómo te encuentras después de ese durísimo domingo por la tarde en la que enlazaste un Zaragoza, un Albacete 1 con el partido del Sporting a última hora de la tarde en Las Palmas? Y venía además del cambio de horario, con lo cual el golpe era mayor. O sea, bien, una sensación de parecida en los dos, ¿no? De que solo dos empates, pero gracias, por diferentes motivos. El Sporting porque acabó jugando con uno menos y pidiendo la hora, bueno, muchísimo más, encerrado atrás. Y el Zaragoza porque en el cómputo global yo creo que fue mucho mejor el Albacete. Tuvo más ocasiones y más sensación de equipo y de crear peligro, ¿no? De saber lo que quería hacer y lo que estaba haciendo en el campo. Y sin duda alguna lo mejor de la jornada, los resultados, que sobre todo los que van por detrás de Zaragoza, salvo el Ibiza no ganó a nadie, y principalmente la Ponferradina, que es el que hay que mirar ahora mismo, que ocupa el puesto que cierra el descenso. Y todo lo que sea equiparar el resultado de la Ponferradina es no malo. No es bueno, pero es no malo. Poca gente que habrá celebrado tanto que llegue el lunes como el bueno de Pablo y dejar de sufrir por lo menos durante unos días con el fútbol. Chema, creo que coincides con el diagnóstico general, ¿no? De que el Albacete fue superior, acumuló más ocasiones, se le veía otro... Es que la calidad se ve, el cómo el Albacete era capaz de articular sus ataques, de encontrarse, de generar ocasiones con mucha más
fluidez que los ataques del Zaragoza, que al final terminan siendo prácticamente actos de fe, ¿no? Uno detrás de otro. Pero sin embargo el equipo arrancó bien, Chema. Los 10-15 primeros minutos del Zaragoza creo que fueron apreciables, con el balón, siendo intencionado con el balón, además no simplemente teniéndolo por tenerlo, generando alguna ocasión, ese disparo de Simeone desde la media luna. Ahora luego el Albacete te quitó la pelota y en 5 minutos te pegó 3 sustos que no te repusiste de ello prácticamente en todo el partido. Sí, a ver, yo lo primero ayer, no sé vosotros, pero lo que sentí es una profunda envidia del Albacete, de ccómo jugaba al fútbol ese equipo con esos recursos, ¿no? Me parece admirable el trabajo que hay detrás de ese equipo, porque además les vimos hacer muchas cosas y casi todas, o todas bien, ¿no? Manejarse en muchos registros. El Zaragoza, como dices, yo también lo vi bien el primer cuarto de hora, porque creo que le encontró el ojo de la cerradura al Sporting, ¿no? Ahí atacando por la banda derecha, sobre todo a la espalda de los del pivote izquierdo, que era Michael Mesa en esa zona. Se generaron bastantes superioridades, pero como muchas veces falta en el Zaragoza, se penalizó la falta de concreción y de decisión al final, ¿no? En el último pase, en decidir mejor en el entorno del área. Yo creo que cuanto el Albacete ajustó eso, el partido se inclinó radicalmente hacia el otro lado. Sí que es cierto que el Albacete no te sometió, exceptuando esos 10 minutos que salió el Zaragoza vivo de milagro, sí que no te sometió en cuanto a cantidad de ocasiones a un asedio permanente. No fue una superioridad basada en la cantidad de remates, pero sí en la calidad de las ocasiones, ¿no? Tuvieron muy claras, opciones muy claras. Y bueno, pero más allá de eso, vimos que también en el juego había una distancia sideral entre un equipo y otro. Lo que más me llamó la atención del Albacete es que casi todas las jugadas las finalizaban. O sea, cualquier jugada que iniciaban terminaba en remate. Algo que en Zaragoza es casi una quimera que eso suceda. Y permitiéndose el lujo de dejarse en el banquillo a su segundo máximo goleador, ¿no? A Dubasín, que él solo tiene más goles que el máximo goleador del Real Zaragoza. Bueno, pues se permitió el lujo. Bueno, es que los laterales del Albacete, creo que ayer jugó el Albacete con los dos laterales suplentes, que no eran los titulares. Y creo que en el Albacete los laterales han hecho 12 o 13 goles, entre todos. Es que llegan muchísimo. De hecho, si Carlos Isaac, con el nivel que mostró ayer, no es titular en el Albacete, habla muy bien de esa plantilla o de ese equipo que ha conseguido coser Rubén Albés. Dani, la principal sorpresa en el 11, más allá de la suplencia de Jair, que aquí la contemplamos, ¿no? Durante la previa, durante el directo del viernes, que por tipología de delantera del Albacete, igual Escriba optaba por la misma pareja de centrales que ante el Leganés, así fue. Terminaron jugando Francés y Lluís, pero nadie podía sospechar que Pape fuera de la partida. La duda era si iba a tener minutos por tratarse de un partido en casa en la segunda mitad o no. Yo creo que estuvo mejor de lo esperado dentro de que las expectativas normalmente están bajo tierra, pero creo que jugó un partido más apreciable de lo esperado. Le sobró quizá algún minuto, creo que Escribá lo tenía que haber cambiado antes. Y hoy te he leído un reportaje curioso, Dani, en el que, claro, como licenciado en el papismo que eres, le has encontrado un patrón, una explicación a por qué fue titular ayer Pape. Sí, bueno, y que conste que yo puse el nombre de Pape el otro día sobre la mesa y hubo quien dijo que qué me pasaba a mí con Pape, qué me daba. Yo qué sé, es un jugador más de la plantilla del Real Zaragoza y que forme parte del 11 me parece perfectamente normal. Pero sí que es verdad que es una curiosidad, ¿no? Que de los 5 partidos que ha jugado de titular, ha jugado 2 contra el Albacete y 2 contra el Villarreal B. El tercero en cuestión sería el Granada, que bueno, nos va a costar muy poco comprobar si realmente el patrón se vuelve a cumplir, cosa que dudo, y más si vuelve al equipo Iván Azón, pero sí que es curioso, ¿no? Y al final es una apuesta porque
Pape, entre otras cosas, no pisaba el césped de la Romareda desde el 30 de enero, desde el mismo día que se lesionó Iván Azón. Así que sorpresa por muchos factores. Y al final es un futbolista, yo creo que todos hemos visto un poco lo mismo, ¿no? Que tiene la voluntad de hacer las cosas bien, pero entre que le falta calidad y que seguramente también le falta confianza, pues está lejos de ser el 9 que necesitaba el Real Zaragoza. Comentaba Trampantojo en el chat que fuimos 10 mientras estuvo Pape en el campo. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo. Creo que su primera parte estuvo bien. A ver, depende de las expectativas que tenga. Si es su primer partido de la temporada y viene con el cartel de haber marcado 23 goles en Bélgica los 2 últimos años, pues quizá el partido te hubiera decepcionado. Pero 8 meses o 9 meses después, creo que hizo una primera parte bueno, pues insisto lo que he comentado antes, ¿no? Apreciable. También me parece que fue apreciable el comportamiento de la gente con el futbolista durante todo el partido, cuando se retiró. Y creo que también Escribá lo explicó bien. Quizá en un partido en el que el Zaragoza fuese menos sometido y llegase más al área contraria, como podría haber sido el del Leganés, ahí Pape hubiera podido... no sé si brillar más, porque no sé si está en condiciones de brillar, pero tener más influencia en el área contraria. Tú, Pablo, ¿qué te pareció el partido del senegalés? Porque, bueno, entiendo que te sorprendería como a todos su inclusión en el 11, y también te pregunto qué te parece la gestión de Escribá, ¿no? Que en sala de prensa después del partido comentó que es una posición en la que tenemos muy pocos efectivos, muchísimas bajas, y no sobra ningún activo, y una obligación del entrenador es recuperar a todos los jugadores y tratar de no dejar a ninguno por el camino, ¿no? Si empezamos por el final y escuchas al entrenador, te explicas muchas cosas. Y además que tienes razón, porque de lo que queda ahora mismo en la plantilla sano, en estos momentos, es el único delantero. Estás jugando con Juliano, que no es delantero, y estás jugando con Puche los últimos partidos. Entonces, es verdad, o sea, recuperar a los mayores efectivos posibles, sobre todo en una posición en la que no tienes más donde buscar, ¿no? Podemos hablar de Pausant, de que yo particularmente estaría encantado de verle más minutos, pero es un crío, no le puede sacar a los leones y ser el que tiene que tirar. Entonces yo entiendo al entrenador, creo que ha hablado muy bien, ha dicho las cosas muy claras, que no suele ser tampoco muy habitual, que la plantilla es lo que hay. Cuando dice que la plantilla no da para más, uno son estos ejemplos, ¿no? Que tienes que hacer una alineación y no tienes delanteros. Y el delantero que tienes que poner o que quieres poner, pues no es del agrado de prácticamente nadie, porque está haciendo una temporada que no cumple las expectativas. Entonces es una situación muy difícil, y yo entiendo al entrenador, y más yo no lo veo en los entrenamientos, pero cuando él insiste en Pape es que está entrenando bien, o sea, eso es seguro. Y es de las pocas cosas que puedes hacer diferente, porque si no volvemos a jugar con Puche y tienes que quedarte en el banquillo. Y lo que decías, el esfuerzo yo creo que no se le puede negar. Él lo intenta, otra cosa es que no llegue. Y luego un partido en el que ofensivamente Zaragoza estuvo muy limitado y en el que apenas se pudo brillar nadie. Entonces, sacar un delantero con esas circunstancias a trabajar prácticamente más en defensa que buscando ocasiones de gol, pues no es fácil para él. Chema, que hablabas de cómo el Albacete terminaba las jugadas, cómo por momentos era incontenible, ¿no? En el centro del campo. También se le preguntó a Escribá sobre eso en sala de prensa, que la sensación de que algunos jugadores, y no sé si al final se terminó siendo explícito o no, pero la impresión era que, por ejemplo, uno de los nombres que estaba encima de la mesa era el de Alarcón en esa pregunta, no terminó de aprovechar su oportunidad, ¿no? Da la impresión de que le costó hacer pie en el partido. No sé si es responsabilidad exclusiva de Alarcón, porque lleva bastantes encuentros el Real Zaragoza en los que alguno más, otro menos, pero le cuesta, ¿no? Dominar los encuentros y gobernarlos en esa zona del campo. Pero ¿qué sensación te dio el jugador chileno que, bueno, pues con la vuelta de Zapater, con la recuperación de Grau,
Y eso que con Manu Molina, lo comentaba ahora en el chat Hub32, y estoy de acuerdo, con Manu Molina no se está aplicando tampoco la idea de recuperar a todos los activos que, por ejemplo, se comentaba con Pape, ¿no? Y yo tengo la impresión de que ayer, por ejemplo, Manu Molina podía haber entrado en el partido. No sé tú qué opinas del partido que hizo Alarcón, Chema, y luego vamos con los cambios, con el gol en contra del Albacete, perdón, que también ha sido bastante comentado. Yo lo vi el primer cuarto de hora, que fue el mejor tramo del Zaragoza, lo vi bien, lo vi prometedor. Pero en cuanto el Albacete comenzó a inundar el campo, sí que se le dieron un poco las costuras a Alarcón. Yo, mira, hubo un par de acciones, sobre todo en la primera mitad, que el Zaragoza se posicionaba bien y tenía situaciones de pase verticales que no se daban. Y eso es un signo, y sobre todo pasó con Alarcón. Y fue uno de los contrastes que dejó también el partido, porque tú veías a los jugadores del Albacete con una confianza y un atrevimiento a la hora de arriesgar, de jugar, de intentar ser protagonistas, que eso en Alarcón y en otros compañeros suyos no se veía. Yo me imagino que la cuestión de la confianza del Albacete va en avión y eso ayuda, pero en el Zaragoza yo vi jugadores faltos de personalidad, y Alarcón también falta calidad para meter un pase entre líneas y romper la línea de presión. Hace falta también calidad, pero eran situaciones tan claras que se veían ayer en el campo. No sé si por la tele se pudieron apreciar así, que decías, joder, cogía Alarcón, se giraba y otra vez pase atrás, pase corto, pase atrás, pase corto, pase atrás. Y el Zaragoza apenas progresaba, porque ellas también se le vio a bala a jugadores como a Sergio Bermejo, jugadores que les faltaba esa confianza, ¿no? Muy tibios y quizá muy timoratos a la hora de intentar hacer cosas. De hecho, se notaba mucho un par de aperturas que tuvo a banda derecha Fran Gámez, que estaba solo, era un pase de 25 o 30 metros y la jugada podía progresar por ahí y aprovechar una superioridad. Al final decía siempre pasárselo a Francho, y bueno, pues que para cuando Francho llegaba a Fran Gámez, el Albacete ya había basculado. Dani, comentaba Escribán en sala de prensa que si el partido hubiera aguantado con ese 1-0 5 o 10 minutos más, seguramente el resultado, por lo menos, podía haber sido otro. Yo, más que esperar que el tiempo avance, me parece que ahí el entrenador fue poco proactivo. Creo que cuando te pones 1-0 y estás en el minuto 60-65 y ves que el rival ha hecho un triple cambio y ha metido a Dubasín, ya ha metido a un par de futbolistas más, a Rodri y a Ross, tú necesitas responder. Decía Escriba que tenía ya preparado el cambio de Eugeni por Bada cuando empató el Albacete precisamente por esa banda, pero creo que hacía falta algo más, y hacía falta algo más antes. Me parece que Puche, por más que lo comentaba además de Calvo en el chat, tuviera un golpe en el pie durante toda la semana que recibió en el Alcoraz y por eso se le cambió al descanso, podía haber entrado antes por Pape, por ejemplo. Quizá con el 1-1 el cambio es Pausans, pero con el 1-0 me parece que el cambio es Puche para que el equipo no se descosa tanto y quizá, bueno, pues meter ahí un futbolista más en el medio. Yo creo que Escriba estaba esperando que el partido llegara por sí mismo al minuto 75 para empezar a intervenir, y creo que si te pones 1-0 sin explicártelo demasiado en el minuto 60-65, tienes que intervenir antes. Es que, no sé, a lo mejor le puede estar costando a Escribá un poco adaptarse. Esto pasa quizá con los entrenadores más veteranos, ¿no? Pero el fútbol con 5 cambios supone, yo creo que supone una evolución a lo que hemos vivido anteriormente. Al final, cuando llega un Albacete y te mete 3 cambios, tú tienes que reaccionar, porque 3 cambios es modificar mucho la alineación de un equipo. Entonces, yo creo que en general a Escribá, desde que está en el Real Zaragoza, le cuesta bastante hacer los cambios y se está viendo penalizado a veces por esto, ¿no? Como dices, creo que el cambio de Pape llega en el 79, si no recuerdo mal, una cosa así, que es cuando se hacen ahí 2-3 cambios. Y seguramente el partido te estaba pidiendo otra cosa, pero te lo estaba pidiendo desde antes incluso, porque al final es verdad que te pones por delante, pero te habías visto superado, ¿no?
Entonces, yo creo que forma parte de la norma de lo que estamos viendo con Escribá generalmente en este periodo de entrenador del Real Zaragoza. Ya digo, con un fútbol en el que se hacen 5 cambios, que es prácticamente la mitad de los jugadores o la mitad exacta de los jugadores de campo de un equipo, la intervención del entrenador es muy importante. Y quería solamente un matiz sobre el tema de Manu Molina. Creo que no hay nadie con más ganas de jugar que Manu Molina. Ayer se pilló un buen cabreo porque me pillaba a mí a 2 metros cuando hizo los 5 cambios Escribá y vio que él no era uno de ellos. Se pilló realmente un cabreo importante, golpeó una botella de agua y creo que es un futbolista que seguramente del total de la plantilla del Real Zaragoza es uno de los que está recibiendo un trato quizá más injusto por parte del entrenador. Es que ayer Manu Molina veía que no estaba Zapater sancionado y que Grau estaba para apenas 10 minutos y que ni siquiera en ese contexto, cuando yo creo que si te pones 1-0 también es un futbolista que te lo pide el partido, entra, ¿no? Y como tú comentas, Dani, estoy de acuerdo contigo, me parece que Manu Molina, lo poco que ha jugado, sobre todo con Escribá, quizá con Carcedo, o seguro que con Carcedo jugó demasiado, pero lo poco que ha jugado con Escribá me parece que ha merecido que se le tenga más en cuenta de lo que ahora mismo se le tiene. Pablo, se ha hablado mucho del empate del Albacete, de la jugada, de la llegada de Carlos Isaac. Más allá de que es un golazo en cuanto al golpeo, que es absolutamente imparable para Cristian, un Cristian que te volvió a salvar en un par de ocasiones, especialmente en la primera mitad, ese remate de Michael Mesa con toda la ventaja a la salida de un córner. Pero tú defensivamente, ¿cómo analizas esa jugada, Pablo? ¿Es pérdida de marca de Bada? ¿Es falta de tensión defensiva de Nieto a su espalda una vez el centro le supera? ¿Es un buen ataque del Albacete? ¿Cómo lo describes? Pues bastante sencillo, porque yo creo que hasta el centro, lo que es en el área, se estaban haciendo las cosas muy bien. Estaban los dos centrales con el delantero y estaba Nieto un poco más afuera haciendo una vigilancia a un jugador que estaba fuera del área. Y yo creo que la situación era maravillosa. Además, el que mete el gol está a 4 metros por detrás de Bada, con lo cual la situación estaba controladísima. ¿Cuál es el problema? Es una falta de atención. Estar mal perfilado, no te das cuenta que te hacen un desmarque y de 4 metros que tienes a favor, en apenas 1,5 segundos te saca 6. Eso es el primer paso y es lo más grave, ¿no? La falta de atención de Bada que permite, porque a ti te pueden ganar un desmarque, alguien que sea más rápido, que te engañe, pero no con esa facilidad. Y luego la que sí se le puede achacar a Carlos, porque yo creo que él está confiado en que el jugador que está en banda está con marca, un error porque no te puedes confiar nunca en defensa, y sí se le podría exigir que en el momento que pasa el balón a su altura, él ataque ese balón con más intensidad y para cerrar espacios al rematador, porque tampoco va a llegar para cortarla, pero sí para cerrar espacios y que no tenga un disparo fácil o obligarle a controlar. Pero yo creo que es muy sencillo, es una falta de atención y un despiste que te hace que tu jugador se desmarque y luego finalice de una manera maravillosa. Chema, el Albacete nos estaba atropellando por banda derecha, especialmente a partir de la salida de Dubasín, pese a que en la primera parte Isaac y Juanma ya nos pusieron en dificultades. Escribá y Generelo optaron por lo académico seguramente, ¿no? Que es cambiar a un jugador por otro, que entrara Eugeni por Bada, pero al final lo que terminas es metiendo un perfil muy parecido al otro, quizá más descansado, quizá más fresco, pero si no te existe un cambio natural, quizás te lo tienes que inventar, ¿no? Tienes que cambiar de sistema, que meter a 3 en el medio y meter a Puche por izquierda, por ejemplo. Estás hablando de sostener un marcador que era oro, que era un tesoro. O doblar lateral con Fuentes, por ejemplo. O doblar lateral. Me parece que el partido te pedía una manera de reaccionar más rápida y más allá de lo teórico, ¿no? De lo que te sale en un sota caballo rey. De todos modos, esto que comentas nos trae aquí a primera plana también el tema de Bebé. Si el Albacete con Bebé en el campo hubiera sido tan arrojado atacando, ¿no? Porque Bebé no se va a partir el pecho defendiendo, pero sí evita que el lateral rival
te amenace tanto como te amenazó ayer, porque al final vimos que el sistema del Albacete daba una amplitud tremenda, porque no solo es que atacaran con carrileros, es que encima atacaban también con extremos. Era complicado y había muchas situaciones en las que tú veías a Bada y a Nieto y no sabía Bada si cerrarse, si seguir al carrilero, si irse a por el extremo cuando se metía dentro. Las pasaron realmente canutas ayer los jugadores de banda del Zaragoza, en la derecha igual, con Bermejo y Fran Gámez. Yo sí que es verdad que la cosa se veía venir, ¿no? El Zaragoza cuando se adelantó, el Albacete no encajó el golpe. Hay veces que los equipos, cuando se da un partido así en el que has perdonado tanto, pues te adelanta el rival que teóricamente ha sido inferior y sí que te cuesta, ¿no? Estás 10 minutos groggy y dices, bueno, te cuesta volver a engancharte al partido, pero el Albacete siguió igual y sí que se vio que cada vez te iban llegando más, gota a gota, y sí que estoy con vosotros con que a Escribá le costó mover el banquillo. Además se estaba viendo que Gueye estaba realmente fundido porque ya no presionaba y se veía que el cambio en el minuto 60, 5 o 6 minutos después de que marcara el Zaragoza, era evidente que había por lo menos un par de cambios. Sí, es que quizá el Albacete sufrió el golpe 2 minutos o 3 minutos. Hubo un contraataque por izquierda que Francho remató ahí en una volea con un escorzo complicado. Michael Mesa le pegó una patada a Simeone que yo creo que era de tarjeta amarilla. Fueron contragolpes, sí. Sí, muy poco, pero muy poco además porque Alves intervino y inmediatamente hizo ese triple cambio y le cambió la cara a su equipo, se la mejoró todavía, ¿no? En Zaragoza yo creo que los cambios fueron a destiempo y además fueron intrascendentes. No sirvieron y los cambios del Albacete, Javi, fueron hombre por hombre, que no hubo ningún cambio de sistema, siguieron igual. Yo creía que iba a quitar el tercer central, yendo 1-0 por debajo, iba a cambiar el sistema, pero lo mantuvo y el equipo lo revitalizó verdaderamente. Los cambios del Zaragoza fueron yo creo que intrascendentes, salvo el de Pau Sanz, que me parece que jugó sus mejores minutos desde su debut, ¿no? Cuando irrumpió con el primer equipo, cuando debutó en la Romareda, a todos nos enamoró esos 20-25 minutos que disputó. Ayer jugó menos, es posible que tuviera que haber jugado más, pero creo que jugó sus mejores minutos desde aquel debut. Sacó una tarjeta amarilla, condujo una contra extraordinariamente, lástima que al final le dejó el balón atrás a Francho, pero bueno, me parece que contar con Pau Sanz en este tipo de encuentros más a menudo, dándole más oportunidades, al final es un chico que te lo está pidiendo y ayer fue uno de los pocos jugadores que salió reforzado del encuentro, Dani. Sí, como dices, ¿no? Tuvo pocos minutos, pero sí que se le vio, pues eso. Lo hablaba con Alfonso, ¿no? Que es a Pape a lo mejor lo puedes tener 80 minutos sobre el césped y no acabas de verle nada en positivo y Pau te cogió 2 balones, se dio la vuelta, pegó 2 carreras, una que le pararon con falta que se ganó la tarjeta al jugador del Albacete, la otra una buena contra, ¿no? Y deja detalles. Y a mí lo que ahora mismo me causa cierta curiosidad es lo que va a pasar con él, ¿no? Cuando vuelva Iván Azón, que tenemos previsto que pueda volver de cara al partido contra el Levante, ¿cuál es el encaje que va a tener Pau Sanz, ¿no? Porque al final es verdad que todavía quedan bajas en esa zona, sigue sin estar Mollejo, pero bueno, vamos a ver si la apuesta por Pau Sanz se mantiene o si ahora de cara a la parte final de la temporada puede dar un paso hacia atrás. No sé, yo creo que va a estar en el primer equipo hasta final de temporada y que va a estar en un rol parecido. No creo que, y menos con la recuperación de Azón, que vaya a ser titular, por lo menos mientras el Zaragoza esté jugando la salvación, cuando
quizá muchos puedan pensar que precisamente porque te estás jugando la salvación hay que poner a uno de los delanteros que se está mostrando con más brío y con más peligro de inicio, ¿no? Bueno, veremos. Parece que Iván puede entrar en la convocatoria este viernes. Yo la verdad es que no lo espero en el equipo titular, seguramente hasta el partido contra el Racing. Me parece que va a ser una entrada progresiva y que va a ir acumulando minutos con el paso de las jornadas, y ahí veremos si se sigue contando con Puche como delantero, si Pau Sanz pasa a ser el primer suplente o el segundo suplente de una ideal pareja Azón-Simeone, que hemos podido disfrutar muy pocos minutos esta temporada. Veremos qué ocurre. Jornada 33, empate 1 contra el Albacete, 40 puntos, 6 sobre más el Averas sobre el descenso que marca la Ponferradina. Seguimos en el canal de Twitch en directo con nuestros seguidores y seguiremos la semana que viene, el próximo lunes, con estos análisis post partido. Toco y me voy con la visita al todopoderoso Levante, para mí una de las plantillas más imponentes de la categoría. Nos vemos en el Toco y me voy el lunes que viene. Un abrazo. Chao. Toco y me voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.